Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde quiera que nos estén viendo, a la hora que ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a una sesión de este octavo encuentro, La Mujer en la Escena Teatral Latinoamericana, que en este año está dedicada al Teatro Regional Yucateco, y pues es imprescindible en pues este teatro contemporáneo que está tan lleno de vida, de tantos creadores y creadoras. Es indiscutible tener la presencia de la maestra Conchi León, que es un gran exponente del teatro yucateco, una gran mujer, y pues gracias maestra por estar aquí con nosotros, sea de manera virtual, por aquí estamos, y me voy a permitir leer una reseña de la maestra Conchi León, que bueno, la maestra Conchi es creadora yucateca, es dramaturga, actriz, que ha sido publicada en diferentes editoriales. También es directora de la compañía de teatro Sastún. Su teatro es documentalista, básicamente. Y bueno, actualmente es parte del equipo como guionista y actriz de la serie Operación Mamut del Canal 11. Es brevemente una reseña que me permití hacer porque, bueno, básicamente esta tarde vamos a platicar a viva voz de la maestra Conchi, más que leer toda la trayectoria maravillosa que tiene, pues vamos a platicar con ella. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, me parece muy bien eso que hiciste, porque es muy aburrido escuchar todo lo que hace todo el mundo, entonces mejor no, mejor así, me encanta. Gracias a ti. Y bien, pues vamos de lleno a lo que venimos a platicar esta tarde. Ahorita estamos grabando este video. Y bueno, maestra, leer tu obra siempre nos remonta al sabor de Yucatán, a las mujeres. Tu obra tiene una característica muy bonita que siempre nos deja sensaciones que van más allá de lo que experimentamos en ese momento de la escena, sino que cuando hablamos del manantial del corazón o de Maspisa Power, siempre se nos vienen olores, el recuerdo de lo que nos supo esa obra. Tú como mujer, como escritora yucateca, hablar de tu obra fuera de Mérida, fuera del país, ¿cómo ha sido ese proceso, ese andar tuyo, maestra? Bueno, es sorprendente que las obras tengan tanta recepción, como bien dices, fuera de Mérida e incluso en otros países, o que se traduzca al inglés, algo tan particular como es lo que vivimos en Yucatán. Pero bueno, dicen que no hay dicho perdido, y bien reza un dicho de si quieres ser universal, habla de tu aldea. Y para mí es inevitable en mis proyectos personales, porque luego me invitan a escribir otro tipo de temáticas, pero en mis proyectos personales es inevitable hablar siempre de mi aldea. Y mi aldea no solamente es mi región, también son las mujeres con las que me crecí, sus historias, sus miedos, sus enojos y los míos también. Maestra, ¿tú crees que los temas entonces han ido cambiando en el teatro regional? Vaya, tú eres investigadora también, y ¿cómo has visto en esta identidad del teatro regional yucateco? Es decir, tenemos historia que va más allá, bueno, sin irnos a lo prehispánico ni nada por el estilo, pero ¿crees que han ido cambiando los temas conforme ha ido evolucionando, o conforme los tiempos? Un poquito, pero creo que seguimos hablando de lo que nos envuelve con el tema de la tradición. De pronto hay compañías que hablan del suicidio o de ciertas fábricas que ya no están y que nos identificaban como yucatecos, pero creo que en general sí seguimos hablando de nuestra tradición y pues eso es hermoso. ¿Cómo la abordas tú? Es decir, cuando tú estás frente al papel, ya sea escrito o frente a la máquina, ¿qué es lo que te motiva? Ya hablamos de la aldea, de las mujeres, las obras a lo mejor por encargo que tú tienes. ¿Cómo llega ese duende a ti? ¿Cómo es la inspiración? Dices, hoy desperté y ¿qué onda? ¿Qué pasa? Realmente no es, hay una idea que incuba un tiempo largo en mí. Ahora con el caso de yo, siempre me ha impresionado la iglesia de Maní, siempre he creído que en Maní, Yucatán, hay otro viento, está envuelta por otro viento ese pueblo. Y muchas veces he estado ahí en la iglesia y leer
lo que dice el último Chilam Balam, de los que meten su jícara hasta el fondo, los que estiran todo hasta romperlo, dañan y chupan las flores de los otros. Ese texto a mí siempre me mueve muchísimo. Leer encima de ese convento enorme una placa que dice que ahí se realizó el auto de fe de Maní, donde se quemaron indígenas, códices, dioses. Siempre me ha generado un malestar horrible, porque además leí la relación de cosas de Yucatán que escribió Fray Diego de Landa, que es quien realiza el auto de fe, hace muchos años, y me encantó, pero pues no tenía la menor idea, era un adolescente y no prestaba atención que era un español que había escrito de lo que nosotros los yucatecos, como eran los mayas, pues, o los maya yucateco. Y ahí estuvo incubando la idea hasta que hace como mes y medio leí una nota donde habían quemado a un niño otomí, sus compañeros en clase, porque no hablaba bien español, y ahí se hizo una conexión. Entonces ahora quiero escribir un texto del auto de fe de Maní, de Fray Diego de Landa, y no sé de qué manera voy a hacer un puente para decir que en este país se siguen quemando indígenas, como pasó con este niño. ¿Cómo voy a recorrer de la cultura maya a la cultura otomí? No lo sé, hasta que me siente frente a la computadora y empiece a jalar los hilos para llegar a ese lugar. Generalmente son cosas que no entiendo, que trato de explicarme a través del teatro, que me indignan, y para no caer en la trampa que caemos todos, que nos incitan las redes a generar discursos de odio y de violencia, el teatro es el lugar más amoroso que yo he tenido en mi vida, entonces trato desde el teatro, porque es el espacio más amoroso que he concebido, y explicar esas historias. Entonces de pronto así se pueden mover hacia donde yo voy. Maravilloso, maestro. Entonces, es esa, creo que el espíritu que tú tienes de investigar, como tú dices, cosas que no entiendo, a lo mejor las descifras a través del teatro, y eso creo que nos compartes muchísimo de ti en las obras que he tenido la oportunidad de leer, que he tenido la oportunidad de ver. Creo que todos en algún punto decimos, Conchi, sí es la yucateca, pero va más allá de ser yucateca. Yo creo que eso es algo que has logrado de una manera muy interesante. Algo que me llama la atención en esta pandemia, que a mí me encantó, era de que siempre nos compartes en tu Facebook, siempre nos estás contando historias, son textos larguísimos, y lo maravilloso es que siendo las redes sociales tan rápidas, tan inmediatas, tan vamos a pasar, vamos a scrollear imágenes, el público nos detenemos a leer tus historias. Y entonces creo que has trascendido. Es decir, ya no es solamente hacer la obra, sino vamos a detenernos porque la maestra escribió algo muy bonito y en algún punto alguna palabra nos toca a nosotros. Y en la pandemia también me encantó como esa identidad que tú traes, aparte de lo que nos compartes amorosamente de la parte muy familiar, muy personal de Conchi, el Amakasutra maravilloso, no el Amakasutra, perdón, el hacer ejercicio, ahí me balconía yo sola, el hacer ejercicio, ¿cómo se llama? Con la hamaca. Entonces tuviste, no hombre, un montón de vistas, los videos, vaya, cómo llevar también esa identidad a través de las redes sociales, porque únicamente podemos decir, no, pues el teatro está ahí en este mirador, en esta cajita, en este momento, en la representación, pero tú la llevaste más allá. ¿Cómo poder trascender en esa manera, en este modo, Conchi, de permear en las redes sociales? Y que nos acordemos todavía de eso, que ya tienen parece que la pandemia fue ayer y no, ya tiene 2 años. Y todavía está muy fresca la memoria de verte ahí haciendo los ejercicios y de una u otra manera decir, es la maestra Conchi, está en la hamaca, que está en Yucateco con el hipil, y bueno, era una cosa maravillosa. Muchas gracias, Anita. A mí me sorprende que se lea, como dices, textos muy largos míos que a veces comparto en mis redes, como ayer, con esta reflexión del niño, hoy que comparto algo muy personal de mi madre, porque pues sí, como dices, las redes, y pasas y abres y ves que es un texto muy largo y dices, ay no, qué flojera, mejor me voy a este meme o a este chiste. Entonces sí me impacta que se lea y que se comparta 200 o hasta 500 veces algún texto, porque se supone que los mexicanos no leemos, se supone que nos vamos a la inmediatez, se supone que nos encanta irnos a los pleitos, a los chismes, pero todo se supone. Yo siempre he estado muy orgullosa de mis seguidores, que incluso cuando yo me enojo,
también y pongo cosas, me dicen, a ver, cálmate, bájale, no es por allá. Y me encanta porque a veces hay otro tipo de seguidores que asusan el odio y asusan la violencia, y en un mundo tan lastimado como el que venimos pasando desde hace 2 años, en medio de todas estas pandemias, la pandemia del odio, de la ansiedad, de la depresión, es una pandemia silenciosa a la que todavía no hemos focalizado. Y precisamente por eso yo decidí que no me iba a dejar ganar por el estrés, por la angustia, por la economía. Dije, tengo que hacer cosas creativas, que son las que mantienen mi espíritu estable. Al inicio de la pandemia se suicidaron 2 amigos míos porque el futuro no venía nada bien. Y pues yo no quería que llegara a esos niveles. Entonces, mi pasión es la creación, crear desde lo que no tengo. Entonces, pues no tenía teatro, no tenía luces, tenía un teléfono y la hamaca en mi cuarto para no molestar a los demás con mis locuras. Y eso es lo que hice. Pero de verdad, yo estoy muy agradecida con la gente que me sigue y que consume los materiales que yo hago, porque de verdad me ayudan mucho a seguir haciéndolo en primer lugar y a saber que tiene sentido. Uno puede ser muy famoso por violentar a algún compañero, por tergiversar alguna información y inducir a la violencia, pero creo que es más maravilloso volverse viral desde lo lúdico y lo creativo. Yo creo que eso es lo que nos has dejado muchísimo y nos encantaba porque de la risa también tenías reflexiones muy interesantes que hiciste igual, creo, con el equipo de Medusa Producciones, ¿no? Con la querida Ari y con su Sí. equipo maravilloso. Entonces creo que nos regalaste momentos muy entrañables durante la pandemia que lamentablemente, como bien dice, las secuelas todavía las vamos a empezar a, pues, a vivir, o si no es que ya las estamos viviendo con la ansiedad, la depresión, este futuro incierto, que todo, pues todo es tan raro, ¿verdad? Pero bueno, que esperamos que todo mejore y desde el teatro siempre, como dices, el lugar amoroso, siempre tengamos un refugio maravilloso. Conchi, en los últimos años ha habido aquí en Mérida, yo creo que a nivel también nacional, no estoy muy enterada, pero una demanda interesante por el ingreso a escuelas de arte de los jóvenes. Creo yo que este conversatorio, esta breve charla, yo creo que también pudiera ser como los jóvenes ahora con tanta información que tienen, las redes sociales, el TikTok, los influencers, vaya, cómo poder tener ellos una identidad para poder trabajar en el teatro, cómo poder ser o tratar de mantenerse en este camino, pero hablando de su identidad desde donde están. Lo tuyo es el teatro regional de acá de Yucatán, que es algo que nos encanta, pero a lo mejor a los jóvenes, ¿cómo ves este panorama de lo que se escribe, de lo que ellos pudieran venir en los próximos, son las generaciones que tenemos ahora? La verdad he visto poco, no, cuando he intentado con alguna escuela no me ha ido bien porque yo soy autodidacta y tengo otros parámetros sobre la creación, entonces no he podido conciliar como un buen discurso, un buen puente entre los estudiantes y yo. Pero lo poco que he visto me gusta, creo que es muy importante. Creo que ese momento en el que nosotros ya somos los viejitos y nos hacemos a un lado para conocer las flores nuevas es un momento maravilloso. Y bueno, uno sigue creando desde ahí, ahora sí que como buenos yucatecos, desde nuestra casita de paja. Pero creo que hay mucho poder, al menos en Yucatán he visto lo que está haciendo, lo he visto en las redes, no he visto teatro porque pues no he tenido tiempo, lo que está haciendo Liliana, lo que está haciendo Mabel, lo que está haciendo Sabdi, lo que está haciendo Randia, pues me gusta muchísimo. No son tan jóvenes, creo que Liliana es más joven, pero me gusta. Y hay una chica que se llama María Cantarey, que también está haciendo algo muy, muy interesante, apoyos del ayuntamiento para iniciar un proceso para hablar sobre el abuso sexual infantil. Y pues me emociona también que hayan preocupaciones sociales entre los discursos de los jóvenes. Y pues bueno, eso la verdad es que creo que a todos nos encanta y nos emociona mucho que haya flores nuevas para el teatro.
Claro, sobre todo como dices, estos discursos nuevos, o a lo mejor no son nuevos, sino una nueva manera de contar lo que ya sucede, ¿no? Porque de repente esta interdisciplina, las nuevas tecnologías creo que vienen a apoyar mucho a estas generaciones, que es algo que definitivamente, bueno, pues no, yo no soy, ¿cómo se dice? No, de digital, o sea, no nací con la digitalidad, al menos en esta pandemia la fuimos descubriendo varios, y yo creo que eso es una gran oportunidad para seguir explorando pues esta parte de la identidad. Y algo importante, yo creo que pudiéramos, no sé si nos permites, Conchi, si me permites, ¿cuál ha sido de tu obra que tú dices, es de aquí soy, esta es la obra que más me gusta, la obra o el texto que es más entrañable para mí, para compartir de mi Yucatán o de mí? Algún texto, alguna obra que tú digas, o todas son iguales? No, lo que escribo ahora lo escribo con más oficio. Precisa Power realmente es una obra que tiene un montón de licencias poéticas, que está mal escrita, de hecho, ¿no? A mí, cuando la presentamos en una muestra, Luz Emilia Aguilar Cicer me dijo, yo soy jurado del 90% de los concursos de dramaturgia, y si leyera este texto lo tiraría a la basura. Pero como lo veo en el escenario, con toda esa fuerza, con todo ese poderío, con todo ese nivel de actuación, me siento mal como jurado por haber dejado pasar todos esos textos sin pensar que funcionarían en el escenario, porque el teatro tiene como dos dimensiones, la escrita y la escénica. Entonces, a veces un texto, los textos míos personales siempre son así porque los dirijo yo. Entonces, casi son una guía porque yo sé lo que va a pasar en el escenario. Entonces, siento que esos primeros textos, incluso Mestiza Power o incluso del Manantial del Corazón, que han tenido mucho éxito y les ha ido bien, están mal escritos si nos vamos a las reglas de la dramaturgia. Y mis últimos textos, me parece que ya mis maestros también me dijeron, bueno, sí, escribes bien bonito, pero pues ponte seria, utiliza por favor todos los códigos teatrales. Entonces, los últimos dos textos que escribí me fascinan por eso, porque fueron meses de estar jugando con todos los recursos del discurso teatral para tener un texto personal, uno que habla del Alzheimer y de la muerte de mi mamá, cómo el Alzheimer nos trastornó a todos, y otro de mis experiencias en la cárcel. Entonces, todo eso creo que lo pude hacer con oficio, y me gusta mucho tener la edad que tengo y la experiencia que tengo para escribir con más oficio, y ya no con el primer impulso que tenía cuando empecé a escribir teatro a los 20 años. Entonces sí ha habido un cambio en ti, como, en tu manera de escribir, ¿no? Como tú mismo nos estás diciendo, más intuitiva, más pensada para la escena, quizás, ¿no? Era como de una guía, y ahora es diferente porque a lo mejor algún director o directora dice, pues vamos a montar los textos de la maestra y va para allá. ¿Algún texto, disculpa mi ignorancia, algún texto ha sido montado por otros directores que no seas tú, no sé, del Manantial o de Coraza o Mestiza Power? ¿Tienes conocimiento que alguien los haya montado? Sí, Mestiza Power la han montado mucho sin mi permiso, y me entero en las redes porque tengo una alerta de buscador y me llega. Incluso en Campeche, la Comisión de Derechos Humanos de Campeche la dirigieron y la ponen cada año. Y yo hablé con el presidente de la comisión, le dijo, están atentando contra mis derechos de autora. Eh, y, y se disculpó mucho, pero como era para las mujeres y eso, pues realmente no me importa. Me gustaría saber, tengo una obra de niños que se llama Niños, Peces y Otros Monstruos Lunáticos, que a mí me quedó muy mal y a todo el mundo le queda muy bien. La han hecho en Sonora, en Puebla, en Monterrey, en un montón de lugares, porque la meten como teatro escolar y les va súper bien, y a mí me quedó horrible esa pobre obra. Pienso que otra obra, bueno, y me han encargado obras que dirigen otras personas. Boris Schoeman dirigió Santificarás las Fiestas, por ejemplo. Entonces, sí ha pasado que dirigen mis obras otros autores. No me gusta mucho verlas. Bueno, la tía Mariela, que la dirigió Francisco Franco y decidió convertirla en un gran musical y una obra de gran formato. Y a mí no me gusta el gran formato, me gusta el teatro de pequeño, mediano formato a lo mucho.
Entonces a veces no me la paso bien porque me estresa mucho ver cómo, en qué acaba mi obra, pero pues ni modo, ¿no? Un amigo me dijo, tú vive tu condición de autora, permíteme, mi amor, tú vive tu condición de autora y te aguantas. Bueno, Claudio Valdés Puri, que fue el que me lo dijo, también hizo una obra mía que se llama Todavía Siempre. Entonces, sí, la verdad es que no me acuerdo ni llevo récord de quiénes han dirigido mis obras, pero sí las han dirigido muchos otros directores. Y las obras, especialmente las que son de Yucatán, sería interesante, ¿no? Ver cómo se pueden hacer, apropiarse también de la manera de hablar, la manera de vestir o cómo la montan, porque bueno, los yucatecos tenemos una manera muy particular de hablar, nuestro acento, que en todas partes ay, ¿de dónde? Ah, ¿eres de Mérida o de Yucatán? Sí, sí soy. Entonces es, pues sería interesante el ejercicio, ¿no? Que ya luego nos cuentes cómo se ve por fuera de otra mano de otro director, ¿verdad? Sí, bueno, me hizo ver cuando han hecho lecturas dramatizadas en Nueva York y en Chicago, pues la verdad para mí es muy conmovedor. Desde que llego y me dice, conseguimos estos huipiles y son blusas bordadas o algo así. Y pues sí, me estresó mucho, pero ya, por ejemplo, a Nueva York yo llevé huipiles y se los di a las actrices, y desde las actrices rubias de ojos azules, porque son las que están ahí, hasta yo la verdad es que ni siquiera me enteré. Me dijeron que una de las actrices, cuando se leyó Nueva York, era actriz de Orange is the New Black, y yo ni enterada de que era, porque es una gran actriz y cambia mucho. Pues yo la vi y no me enteré hasta que alguien vio la foto y me dijo, ¿es esa actriz de Orange is the New Black? En la vida me enteré, ni tomé foto con ella porque pues no sabía, ¿no? Pero sí hay grandes actrices. Esa lectura de Nueva York, había una actriz increíble haciendo el personaje de Soko, que es el que hago yo y que no quiero que haga nadie más. Y creo que lo hizo mejor la señora que yo, porque es una actriz como de 70 años que obviamente tiene toda una fuerza y todo un trabajo muy poderoso que yo todavía no tengo. No, hombre, pero imagínate qué bonito es que ya tu texto pues llegue a otro lugar, en un lugar que pues no se habla el idioma, que no se viste, que no se come, que a lo mejor no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero están ahí. Y yo creo que es parte del trabajo, como tú dices, como autora, como dramaturga, como escritora, que este teatro tuyo, el teatro regional que nos has hecho pues el favor de llevarlo a otros lugares, pues se sigue expandiendo, ¿no? Porque igual has estado en España con obras que tienen que ver mucho con la realidad yucateca. Yo creo que es ese regalo que nos has venido a dar y que seguimos nosotros siguiéndote. Yo la verdad es que me he emocionado mucho con lo que me has contado del Chilambalam. Espero que tener la oportunidad de leerla o de verla, porque a mí me encanta la obra del Manantial del Corazón. Es una obra que a mí me gusta muchísimo. Y creo que tu mezcla de realismo mágico que tú tienes con lo yucateco, con las tradiciones, es algo que nos llena de mucha ternura, al menos a mí cuando ver tus obras, específicamente el Manantial es como con mucha ternura, ¿no? Y el respeto que le haces al teatro de aquí, de Yucatán, sin ningún cliché, sin ningún exageración en cómo se habla, simplemente es gente de acá que tú retratas y que llevas hacia los demás, ¿no? Desde tu pluma. Maestra, pues yo te agradezco este tiempo que nos has regalado, porque yo sé que estás en 20 proyectos y con mucho trabajo, y no sé si quieres dejarnos un mensaje final antes de terminar esta charla. Ay, no, bueno, primero agradecerte, Anita. Creo que para hablar del teatro siempre hay que hacer un poquito de tiempo para compartir este intercambio, lo que uno sabe con lo que el otro ve y lo que el otro sabe también, para uno que cree que ya sabe algo, siempre es importante. Y nada, que me encanta que ya vayas en esta edición. Cuando uno empieza, piensa que las cosas no van a durar, y mira cuánto tiempo lo has llevado. Y bueno, creo que a mí me quedan siempre las palabras de Víctor Hugo Rascón Banda, a quien conocí en sus últimos años y que siempre me manifestó un afecto, porque en esa época yo era joven, y él decía que habían obras que tenían las tres propiedades del agua: inolora, incolora e insabora. Y me decía, tu obra es todo lo contrario, está llena de color, está llena de sabor y está llena de olor. Entonces, si algo tendría que decirle a la gente que escribe y que quiere hacer teatro,
es que cuiden que sus obras no tengan las tres propiedades del agua, sino todo lo contrario, como decía el gran Víctor Hugo Rascombanda. Muchísimas gracias, Conchi, y bueno, yo te deseo el mejor de los éxitos, que pronto estés en Mérida con tu nueva obra, que la podamos disfrutar, que la podamos saborear como todo lo que tú haces, y te deseo pues todo lo mejor. Muchísimas felicidades por lo que venga, muchas bendiciones, y pues les invitamos a que nos sigan acompañando a este encuentro, y pues muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde.